Derecho a la libertad. La libertad, a través de la historia, ha constituido uno de los fines vitales que buscan los seres humanos, desde la época de la conquista hasta la actualidad, pasando por la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en la que se estableció la libertad como derecho inalienable de todos los seres humanos. ¿Pero qué es la libertad? La libertad es la facultad de actuar según voluntad propia, respetando la ley y el derecho ajeno. Para entender mejor este concepto, debemos hacer una distinción entre libertad colectiva y libertad personal. Las libertades colectivas son aquellas que se aplican para un grupo de personas. Entre estas encontramos la libertad de asociación, el derecho a la manifestación, la libertad sindical, entre otros. Por otra parte, encontramos las libertades individuales, las cuales son inherentes a las personas. Entre estas encontramos la libertad de opinión, de expresión, pensamiento, religión y la libertad de circulación, entre otras. En este video nos centraremos especialmente en el derecho de circulación. La libertad de circulación en Colombia es un derecho que se encuentra establecido en los artículos 12 y 28 de la Constitución Política Nacional de 1991, la cual establece que toda persona es libre, nadie será sometida a desaparición forzada. Lamentablemente, esto no ha sido así. A través de toda su historia, Colombia ha sido afectada por desapariciones forzadas de diferentes índoles. Y aunque ha atravesado una disminución en la última década, aún convive con nuestra sociedad. Los más afectados por esta problemática han sido las personas en condición de vulnerabilidad, es decir, aquellos que pertenecen a minorías, jóvenes involucrados en falsos positivos, líderes indígenas y campesinos, ya sean que por sus raíces o posturas culturales han desaparecido. Ante esta situación han surgido fuertes preocupaciones. La investigación de los casos de desaparición y secuestro es cada vez más escasa, dejando preguntas sin respuestas y trágicas historias en el olvido. Un ejemplo más de esto es lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el grupo armado M-19 tomó por la fuerza el Palacio de Justicia. Estos días, entre otras cosas, desaparecieron alrededor de 11 personas, de las cuales no se conoce su paradero. Algunas de ellas han sido encontradas muertas bajo otra identidad que aún no conocemos. Según los índices, en el año 2000, 10 personas eran secuestradas a diario, una cifra bastante alarmante y que representó cerca de 3.200 secuestros en este año, muchos de los cuales siguen sin respuesta. Actualmente las cosas han mejorado. Para el año 2015 el índice de secuestros disminuyó un 92%. A pesar de estas favorables cifras, la mejoría es buena pero aún insuficiente, más en una sociedad que históricamente ha sido marcada por la violencia. Así pues, durante el año 2016 se registraron cerca de 250 personas desaparecidas, es decir, un promedio de 5 personas desaparecidas en distintas zonas del país en una semana. En comparación con Latinoamérica, Colombia es considerado un país de alto riesgo en términos de secuestro. Así pasamos de ser un país de muy alto riesgo a un país de alto riesgo. Países como Venezuela y México, lamentablemente, han llegado a ocupar el lugar que tenía Colombia en los años 2000. Muchos se preguntarán a qué se debe esta mejoría. Distintos factores han influido en esto. Uno de los más resaltados ha sido el acuerdo de paz firmado entre el grupo guerrillero FARC y el Estado colombiano entre 2012 y 2016. Este conflicto había persistido por más de 50 años, trayendo consigo diversas manifestaciones de violencia donde sobresalían secuestros y desapariciones. Solo entre 1970 y 2010 se registraron cerca de 3.325 secuestros por parte de este grupo armado. Otras 9.447 desapariciones se presumen que también estaban a cargo de ellos o en medio del conflicto armado. Así pues, desde que se comenzó las negociaciones con este grupo guerrillero, los secuestros y desapariciones disminuyeron notablemente. A pesar de esto, el secuestro y las desapariciones aún persisten en nuestra sociedad. Las FARC no son el único grupo guerrillero existente. Se afirma que entre 1985 y el 2015 el ELN secuestró a 6.729 personas con fines políticos o económicos. También se presume que otros grupos como el EPL
mantienen personas secuestradas y otros relacionados con el narcotráfico aumentan esta cifra. Es de vital importancia resaltar otro enemigo silencioso, según reporta el Gaula. Los principales secuestradores colombianos están a cargo de la delincuencia común y se hacen mayormente con fines políticos y económicos, más que políticos. Esto ha traído consigo que esta problemática aumente más en el área urbana, donde la incidencia del secuestro era mucho menor que la actual, según datos del 2016. Pero, ¿y ante esta problemática qué podemos hacer? Lo primero y más importante es que esta problemática no sea olvidada ni marcada por la indiferencia como lo ha sido en la mayoría de los casos. La voz de la denuncia y la investigación de aquellos casos que han primado sobre nuestra sociedad son lo primero. Lo segundo, pero más primordial aún, es no olvidar. No olvidar a las víctimas, a las familias ni a aquellas personas que aún viven en el secuestro y desaparición, que siguen en un alto riesgo. Brindar protección y cuidado de ellos, prevenir es mejor que lamentar, y aunar esfuerzos en el marco de una verdadera solidaridad y el vínculo del cuidado por ti, por mí, el otro y los otros.